Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 12:53 de la tarde. Vamos ahora con un tema muy navideño como son nacimientos, belenes y también las luces de Navidad que bueno, pues están inundando nuestras calles. Queremos hablar de este tema con Guillermo Herrero de Tras las Huellas de la Sierra y de la iniciativa topónimos.es, así que vamos a saludarle. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas. Muy bien, François. Hola, encantado de estar aquí otra vez. Y como dices, vamos a hablar hoy de algo tan navideño como son los belenes, que muchos ponemos en nuestras casas. Exactamente. ¿Cómo llega esta tradición, bueno, pues a España, a Madrid, al mundo entero? Pues ya todo el mundo sabe que desde el Puente de la Constitución más o menos es el momento en que muchas familias decoran sus casas, sus calles, pues con de todo. Ahora mismo se decora con coronas, muérdagos, luces, pero lo más tradicional, al menos aquí en nuestro país y por supuesto también en Madrid, es montar el Belén. De hecho, François, para los que nos estén viendo desde YouTube, como justo hoy estoy en casa de mis padres en Segovia, quiero enseñar un momentito este humilde Belén que ha montado mi madre. Muy Y es una costumbre que se sigue, que continúa y que nos recuerda un poco también. El Belén es algo que nos recuerda el sentido católico que tienen estas fiestas. Aunque, como me has preguntado, su origen no es español, sino que es napolitano. Fue, en concreto, Giovanni di Pietro, que probablemente el nombre no nos suene, es más conocido como San Francisco de Asís, y fue San Francisco quien empezó la tradición de recrear el nacimiento de Jesús, y fue él quien en el siglo XIII, con la autorización del Papa Honorio III, en el siglo XIII, como digo, realizó el primer Belén. A la gente, al Papa, por el primero, le encantó la idea y fue ya varios siglos después cuando nos llegó esta tradición a España. Bueno, pues esta tradición surge en Nápoles. ¿Y cuándo llega a Madrid? Pues a nuestro país y concretamente además a Madrid, que fue el donde se realizó el primer Belén, llegó con Carlos III, que antes de asumir, un monarca que antes de asumir la corona española ya fue soberano en Nápoles y en Sicilia, así que conocía bien las costumbres del sur de Italia. Y no hay ninguna duda de que Carlos III era un amante de los belenes, porque lo primero que hizo nada más llegar a España en sus primeras navidades se trajo todas las figuras que tenía allí en el sur de Italia y montó aquí su particular nacimiento, Belén o pesebre, depende cómo queramos llamarlo. Y según dicen además, Carlos III no lo hizo para dárselas de que tuviera él el mejor Belén, sino lo hizo porque le gustaba de verdad y quería que su hijo, el futuro Carlos IV, continuara esta tradición. Con lo cual Carlos III fue el primer madrileño en poner un Belén, en montar un Belén. Habría que verle también a este caballero. Bueno, imagino que luego se trasladaría a otros sectores de la población. Imagino que obviamente los primeros en hacerlo serían los que, bueno, pues querían conseguir los favores del rey. Sí, justo. Todo lo que hacía el rey pues se ponía de moda, como dices. Entonces fue la aristocracia, fueron los nobles los que primeros empezaron a fomentar esta tradición, y ya los palacios de la época se fueron llenando de cada uno quería competir, ¿no?, para tener el mejor Belén, un poco como ocurre ahora muchas veces. Pero lo más interesante de todo, François, es que este Belén del que hemos hablado, del siglo XVIII que Carlos III trajo aquí a España, todavía se puede ver en la actualidad en el Palacio Real. Es obviamente el conjunto belenístico más importante del país, el más antiguo, y fíjate que además de aparecer las figuras típicas de un Belén, aparecen también lugares emblemáticos que quiso incluir Carlos III, como por ejemplo, recuerdo de memoria, los jardines del Palacio de Aranjuez están también en ese Belén. O sea, es un Belén con un toque madrileño, un homenaje a ese rey que todavía se conserve, a Carlos III, y un poco a la propia historia de la Comunidad de Madrid. Una visita a la que tenemos que hacer también a ese Belén del Palacio Real. Bueno, y hablamos de tradiciones, también tenemos que hablar de las luces de Navidad, que se han convertido en una cuestión muy interesante para promocionar el comercio, para dar vida a las calles. ¿De dónde surge la tradición de poner luces? Pues como dices, vas ahora mismo por cualquier calle de Madrid o de los municipios de Madrid y sabes de sobra, aunque aparezcas de repente, sabes de sobra que estás en Navidad.
La iluminación, que en ocasiones llega incluso en noviembre, empieza en noviembre, como sabemos, originalmente no era así, obviamente, porque no existía la electricidad, sino que se utilizaban unas velas y tenía además una función especial, que era guiar. Se ponían las velas, cada vecino ponía las velas en su casa para guiar a sus majestades los reyes, los magos de Oriente, hacia el portal de Belén. Se solían los vecinos de la capital, como digo, poner velas por toda la ciudad para que Melchor, Gaspar y Baltasar supieran que no se habían perdido. Ahora ya sí que no existe esa tradición de poner las velas, pero aún así los Reyes Magos son capaces con la magia de llegar a todas las casas, aunque ya no se pongan esas velas. Guillermo, nos quedan 40 segundos, 30 segundos prácticamente para que nos cuentes cuándo llegó a Madrid la primera iluminación navideña eléctrica. Pues mira, fue de la mano de una reina muy conocida que es Isabel II. En 1862 fue la primera vez que llegó la iluminación madrileña a la navideña a la plaza de Callao. En 1862 fueron tan solo 4 faroles, François, pero te voy a leer rápidamente unos titulares de la prensa para que veas que esos 4 faroles fueron algo impresionante para la época. Decían que en Madrid nunca se ponía el sol gracias a esos 4 faroles o que se hizo de día. Fíjate lo que ha cambiado la iluminación madrileña, que con 4 faroles parecía aquello la mejor iluminación de la historia. Bueno, es que ha cambiado la electricidad mucho en nuestras vidas, ¿eh? Y obviamente también la Navidad. Bueno, pues Guillermo Herrero, recordamos, responsable de topónimos.es, también de Tras las Huellas de la Sierra. Gracias por atendernos y te vamos a desear unas felices fiestas, ¿ok? Igualmente, felices fiestas para todos los oyentes y para ti también, François. Un abrazo. Pues nada, que las puedas disfrutar con familia y amigos en Segovia. Hasta luego.